La depresión constituye un problema social de primer orden. En el año 2000 se ubicaba en la quinta causa de discapacidad en todo el mundo. Para el año 2020 se espera que se ubique en el segundo puesto, con su prevalencia del doblemente mayor en las mujeres que en los hombres. Clínicamente, la depresión se caracteriza por estado de ánimo afectado de una gran tristeza, desinterés, manifestada a través de la falta de motivación, apetito y líbido, por insomnio y, en los casos más graves, por la pérdida de las ganas de vivir y el suicidio. Clasificación y diagnóstico de los trastornos depresivos. Los trastornos de estado de ánimo se encuentran clasificados según los sistemas diagnósticos DSM-5 según el APA 2013 y CIE-10 según el QSM 1992. DSM-5 APA 2013, los trastornos depresivos se clasifican en: primero, trastorno de depresión mayor; segundo, trastorno depresivo persistente, distimia; tercero, trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo; cuarto, trastorno disfórico premenstrual; y quinto, otros trastornos depresivos especificados y no especificados. Episodio de depresión mayor. Se caracteriza por la existencia de un periodo de al menos 2 semanas en las que la persona sufre un estado de ánimo deprimido. En los niños se manifiesta con irritabilidad y el sujeto debe demostrar al menos 4 síntomas, además de los anteriormente. En el siguiente cuadro podemos observar los criterios diagnósticos para el episodio de depresión mayor según el DSM-5 APA 2013. Trastorno de depresión mayor recurrente. Se caracteriza por la manifestación de al menos 2 episodios depresivos mayores a lo largo de la historia clínica. Intervalo de 2 meses sin episodio de Trastorno de depresión mayor recurrente. Las características básicas de este trastorno son: salvo de lo dicho anteriormente, las características del trastorno son las mismas que las mencionadas para el trastorno de depresión mayor. Se añaden además dos especificaciones complementarias referidas como especificaciones sobre el curso del trastorno y la posibilidad de que se pueda observar en el trastorno un patrón estacional. trastorno depresivo persistente, distimia, patrón crónico de la alteración del comportamiento caracterizado por un estado de ánimo depresivo persistente, experimentado de forma continua durante la mayoría de los días y durante una mayor parte de los sistemas, con una duración mínima de 2 años. Se puede presentar junto al trastorno de depresión mayor. Trastorno depresivo persistente, distimia. Presencia mientras está deprimido de 2 o más de los siguientes síntomas: primero, pérdida o aumento del apetito; segundo, insomnio o hipersomnia; tercero, falta de energía o fatiga; cuarto, baja autoestima; quinto, dificultad para concentrarse o para tomar decisiones; sexto, sentimientos de desesperanza. En los niños y en los adolescentes se presentan los síntomas en un año. Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Se caracteriza por un estado de ánimo irritable o irascible persistente o crónico en los niños. Suele desarrollarse posteriormente a trastornos depresivos unipolares. Es más habitual antes de la adolescencia y disminuye a medida que los niños van evolucionando hacia la edad adulta. El diagnóstico es En el siguiente cuadro podemos observar los criterios del trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo según el DSM-5 APA 2013. trastorno disfórico premenstrual, considerado anteriormente un trastorno depresivo no especificado en el DSM-4. En contexto cultural, son mujeres las quienes padecen de este trastorno, asociado a alteraciones emocionales y de comportamiento en asociación al ciclo menstrual. Este cuadro nos refleja a mayor profundidad los criterios del trastorno disfórico premenstrual según el DSM-5 APA 2013. Especificadores de los episodios depresivos. Contamos con especificadores de ansiedad, mixto, atípico, melancólico, psicótico, catatónico, de inicio en el posparto y con patrón estacional. Para que se cumplan estos especificadores debemos cumplir al menos 2 o 3 síntomas. En la etiología y modelos explicativos, los elementos que intervienen son la persona y un contexto. La cuestión básica en este caso es la de determinar si la causa está dentro o fuera del sujeto, o si es interna o externa a él. Trastorno bipolar y trastornos relacionados. El trastorno bipolar, anteriormente denominado psicosis maníaco-depresiva, es mucho más desestabilizador, cruel y dañino. La gente que sufre este trastorno lo pasa mal, su calidad de vida se reduce de forma significativa. Esta es una enfermedad mental grave, crónica y muy desestabilizadora.
Clasificaciones utilizadas para el diagnóstico del trastorno bipolar según el DSM-5 y la CIE-10. Encontramos el trastorno bipolar 1, trastorno ciclotímico, trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias, trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otras afecciones médicas, trastorno bipolar y trastorno relacionado específico y trastorno bipolar y trastorno relacionado no específico. Las categorías bipolar 1 y 2 se subdividen a su vez dependiendo de la naturaleza del estado clínico actual, es decir, hipomaníaco, maníaco, depresivo y no especificado en el caso del trastorno bipolar 1 e hipomaníaco y depresivo en el caso del trastorno bipolar 2. El diagnóstico de ciclotimia se utiliza para clasificar las condiciones subsindrómicas en las que ni los episodios de euforia ni los episodios depresivos han sido lo suficientemente graves o duraderos. Para poder clasificar un diagnóstico de ansiedad, la persona debe tener al menos 2 de los siguientes síntomas. Primero, se siente nervioso o tenso. Segundo, se siente inquieto de forma poco habitual. Tercero, dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones. Cuarto, miedo a que pueda suceder algo terrible. Y quinto, el individuo siente que podría perder el control. Tipos de trastornos bipolares. Tenemos que las características esenciales del trastorno bipolar es la esencia del episodio maníaco o hipomaníacos, añadidos a episodios de depresión mayor. La duración del ciclo puede ir desde varias décadas hasta casos comprobados con ciclos de 48 horas y se reconoce ahora más en adolescentes. Los episodios maníacos se caracterizan por profundos cambios del estado de ánimo, de la conducta, de las condiciones y el estado de ánimo es característicamente expansivo, capaz y alegre, incluso eufórico. Los individuos con un episodio maníaco están conductualmente acelerados, moviéndose y hablando más rápidamente de lo normal. La hipomanía. La clasificación es una forma menos grave de elevación del estado de ánimo y los síntomas asociados. El diagnóstico se realiza utilizando los mismos criterios sintomáticos empleados para hacer el diagnóstico del episodio maníaco. Dura menos que la manía y es un grado más leve del deterioro funcional. Trastorno ciclotímico. Esta puede considerarse una forma menos grave y perturbadora del trastorno bipolar. Este va a incluir periodos del estado de ánimo elevados y deprimidos y sus síntomas asociados, presencia de un estado de ánimo expansivo o irritable con o sin episodios depresivos. Los trastornos bipolares y trastornos relacionados inducidos por sustancias o medicamentos es la presencia de un estado de ánimo expansivo o irritable, con o sin episodios depresivos, cuyo origen es la intoxicación o abstinencia de una sustancia o fármaco. Pueden ser provocados por sustancias como las anfetaminas, cocaína, alcohol, levodopa o esteroides. Trastorno bipolar y relacionado debido a otra afección médica. Ciertas afecciones médicas como infecciones, tumores, demencias, estados posoperatorios, enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, alteraciones hormonales como el hipertiroidismo pueden dar lugar a síntomas maníacos o hipomanía. Otro trastorno bipolar o trastorno relacionado específico se utiliza en aquellas ocasiones en que la sintomatología es característica de un trastorno bipolar y relacionado, causa un deterioro en el funcionamiento de la persona, así como un malestar significativo, pero sin embargo no se cumplen todos los criterios necesarios para establecer este diagnóstico. Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado. En el trastorno bipolar no especificado aparecen síntomas maníacos, hipomaníacos, con o sin síntomas depresivos que no cumplen con los criterios exigidos para el diagnóstico de trastorno bipolar y relacionados. Cambios en el DSM-5 con respecto al DSM-4-TR. El cambio principal que detectamos en el DSM-5 del 2013 respecto al DSM-4-TR del 2000 es la separación de los trastornos bipolares y trastornos depresivos que anteriormente se agrupaban bajo la denominación de trastornos del estado de ánimo. Características clínicas. Teniendo en cuenta que existen distintos tipos de trastorno bipolar, en este apartado describiremos en términos cognitivos, emocionales, fisiológicos y conductuales. Aspectos conductuales. Episodio depresivo. Se caracteriza por la reducción y el abandono de las actividades que la persona solía hacer en fase sintomática o de estabilidad. En cada paciente será distinto el contacto social, deporte, lectura, cine, televisión, música o cualquier otra actividad placentera. En crisis depresivas graves se podría llegar a un estado semicatatónico en el que la persona no hace literalmente nada, excepto llorar y estar en la cama. Personas deprimidas pueden intentar aliviar su depresión realizando actividades compensatorias como comer en exceso, jugar, conducir muy rápido y la promiscuidad o aumentar el número de horas dedicadas al trabajo o al deporte. Son habilidades de afrontamiento como una manera de intentar mitigar
El dolor depresivo. Un 25% del total de la población bipolar intenta suicidarse a lo largo de su vida. Episodio demoníaco. Las personas llegan a un estado de hiperactividad en su forma más literal. No pueden estar cómodas, tranquilas o relajadas. Empiezan nuevas actividades de trabajo o de ocio. También pueden llegar a ser agresivos verbalmente o incluso violentos. Las compras fáciles les excitan y no es raro que el líbido aumente también. La intensidad de las conductas maníacas va en aumento si el episodio no se controla. Estamos hablando de secuencias rápidas en cuestión de días. Llega un momento donde es imposible mantener las rutinas básicas, por ejemplo, trabajo, relaciones familiares y sociales o actividades habituales de ocio. Episodio hipomaníaco. La conducta aumenta pero no de manera dramática. Un observador imparcial que no conozca la línea base de esa persona no notaría nada raro. Dedica más tiempo a las actividades de ocio e incluso puede que retome algunas que se tenían abandonadas. La sociabilidad aumenta y también la productividad. Aspectos cognitivos. Episodio depresivo. Aparecen pensamientos negativos automáticos sobre uno mismo. Ejemplo, soy un desastre, lo hago todo mal, tengo la culpa de todas mis desgracias. Los demás, por ejemplo, nadie me quiere, la gente es mala y sobre el futuro, el mundo es cruel y despiadado, no hay solución para mí. Episodio maníaco. Los pensamientos son excesivamente positivos. La visión de uno mismo es grandiosa. Ejemplo, soy más listo y trabajo mejor. La percepción de los demás también está exagerada. Por ejemplo, la gente es maravillosa, todos me quieren. Y la manera de contextualizar el futuro, el mundo es un paraíso. El futuro solo me depara oportunidades. Episodio hipomaníaco. Los pensamientos mejoran, se vuelven más positivos, pero de una manera razonablemente controlada. La visión de uno mismo es mejor y la autoestima es más alta. La visión del mundo es esperanzadora. Aspectos emocionales y fisiológicos. Episodio depresivo. En la fase depresiva la persona siente una gama amplia de emociones como tristeza, llanto, cansancio, problemas con el apetito y el sueño, disminución del deseo sexual. En términos de apetito, lo habitual es notar una reducción. El estado depresivo es algo así como que, metafóricamente hablando, el sistema inmunológico emocional pierde eficacia y nuestros puntos débiles afloran. Episodio maníaco. La energía y la vitalidad aumentan de una manera descontrolada. Es como si la persona no percibiera el cansancio. A menudo la necesidad de sueño se reduce significativamente. La irritabilidad e incluso los sentimientos tipo desconfianza puede desembocar en rabia y agresividad y altos niveles de ansiedad. Episodio hipomaníaco. Aumentan la energía, la vitalidad, la sensación de alegría y de autoconfianza. Pueden aparecer también emociones. Epidemiología y curso. Aunque en los años 90 se hablaba de tasas de prevalencia moderada, por ejemplo 1,2%, análisis más recientes sugieren prevalencias mucho más altas, entre el 2,6% y el 7,8%. Este aumento de las tasas de prevalencia obedece también a una nueva conceptualización del diagnóstico diferencial y comorbilidad, más frecuentes a la hora de establecer el diagnóstico diferencial del trastorno bipolar. Es confundir un episodio depresivo bipolar con una depresión corriente, llamada en este contexto unipolar. Es difícil notar la diferencia, sin embargo, existen algunos criterios. Estos criterios son: el trastorno bipolar tiene una aparición más temprana en torno a los 20 años, la depresión más tardía alrededor de los 30. Los episodios depresivos bipolares se instalan más rápido que los unipolares. Hay más probabilidad de sufrir síntomas psicóticos. Mayor probabilidad de suicidio en las depresiones bipolares, más trastornos psicológicos en familiares, mayor comorbilidad de abuso de sustancias psicoactivas, mayor probabilidad de sufrir síntomas atípicos como la agitación y la hipersomnia en las depresiones bipolares que en las unipolares. Etiología. No hay un acuerdo acerca de la etiología del trastorno bipolar. Como casi todos los problemas psicológicos, se postula la interacción de variables orgánicas y ambientales. No se sabe con exactitud la existencia de variables bioquímicas involucradas en la etiología del trastorno. Evaluación y diagnóstico del trastorno. Los objetivos de la evaluación en el trastorno bipolar son amplios y variados. Datos clínicos y psicopatológicos, historia y evolución del trastorno, descripción de los episodios, posibles desencadenantes de los episodios, estrategias de afrontamiento, vulnerabilidad psicológica y antecedentes familiares. Tratamiento farmacológico, historial de tratamiento farmacológico, relación con el médico y el sistema sanitario, estilo de vida, trabajo, relación familiar, apoyo social, refuerzo, hábitos, patrón de sueño, ingesta.